aquí, mi compañero Daniel y yo, su servidor Leonardo, le vamos a dar una pequeña explicación de las aplicaciones neumáticas utilizando el software Festo FluidSync. Primero que nada, vamos a hablar de qué es Festo. Festo es una compañía puntera internacionalmente en técnicas de automatización y líder mundial de formación industrial. Es una de las compañías más grandes de este ámbito y cuando salgan a la industria y puedan observar los equipos que se manejan en ella, van a ver mucho este nombre, muchos lo van a ver. Es una compañía bastante poderosa y que provee capacitaciones, consultorías y sistemas de aprendizaje. Además de proveernos este software, porque le vamos a hacer esta pequeña demostración. Aquí como espero, antes de empezar con el software, ya que hablamos de Festo, tenemos que dar una pequeña explicación de qué es la neumática. Aquí se puede definir la neumática como el conjunto de tecnologías que usan el gas como medio para transmitir energía. Los circuitos básicos neumáticos están formados por una serie de elementos que tienen la función de creación de aire comprimido, su distribución, además del control para efectuar un trabajo útil a través de los actuadores, también llamados cilindros. El proceso se aprovecha la capacidad de la compresión de gases para generar energía. Esto aumenta la presión dentro de los mismos recipientes y en sí, cuando es liberada, produce un trabajo, el trabajo que fue designado el equipo. Dentro de las ventajas neumáticas tenemos que el aire se puede tener fácilmente, no es explosivo, por lo tanto no hay riesgo de chispas. Los elementos del circuito neumático pueden trabajar a velocidades bastante altas, bastante altas, y el trabajo con aire no daña un componente del circuito, por ejemplo, golpe de ariete. Los cambios de temperatura no afectan significativamente y es energía limpia. Y se pueden obtener cambios de sentido de forma instantánea. Dentro de las desventajas, si el circuito es muy largo, puede que haya pérdidas de carga considerables, por eso se usan muchos lo que son los acumuladores para tratar de mantener una presión fija en el área de trabajo. Para poder recuperar el aire previamente utilizado se necesitan instalaciones especializadas. Además de las presiones para las que se trabaja habitualmente no permiten tener grandes fuerzas y cargas. Aquí ya la neumática se separa y viene lo que es la hidráulica, que su fuerte es las grandes cargas. Y además de bastante ruido al descargar el aire utilizado en la atmósfera. Por eso, la mayoría de controladores neumáticos utilizan muchos filtros y silenciadores para amortiguar esto, aunque todavía se siente el ruido. Además de esto, cabe destacar que son muy sensibles a la suciedad. Debería mantenerse en un entorno hermético, sin mucha suciedad, ya que el polvo puede dañar los sellos y dañar significativamente de su calidad de uso y la cantidad de vida útil que tiene este equipo. Como nos dijo mi compañero, nuestro software, o sea, no nuestro, tenemos la ventaja de que gracias a que trabajamos hemos conseguido de parte de la empresa una aplicación que nos permite trabajar con ella. Muchos de los que están aquí toman clase con nosotros y saben que tenemos una desventaja en cuanto a la universidad, porque cuando es que llegamos tarde a algunas clases es que nos tenemos que ir mucho más temprano. Pero dentro de esa desventaja hay una ventaja, que es que lo que vemos aquí lo podemos palpar dentro de la empresa, o sea, esa parte teórica que encontramos aquí podemos allá aplicarlo de manera práctica. ¿Qué pasa? Que queremos compartir eso con ustedes debido a que en la primera clase se estuvo hablando de lo que era la presión, la temperatura, y nosotros tenemos la facilidad de tener esto de manera práctica dentro de la empresa que trabajamos. Antes que todo, para poder iniciar con lo que es el simulador, tenemos que saber qué son las válvulas electroneumáticas, pues el software trabaja con las mismas. Las válvulas electroneumáticas son parecidas a lo que es un contactor. Para los que no son de electromecánica y no tienen el conocimiento, un contactor es un dispositivo electrónico que activa una bobina mediante un voltaje de 110 voltios generalmente y cierra o abre contactos que dejan pasar o cortan el flujo de electricidad. En caso de estas válvulas,
que vienen como para eliminar ese sobreconsumo y eliminar el 50% de las máquinas de esa carga eléctrica de 480 voltios. Estas simplemente se activan con 24 voltios, en donde entra la parte electrónica. Por eso son válvulas electroneumáticas. Pero, a diferencia de los contactores que cierran o abren un campo para dejar pasar o cortar un flujo eléctrico, estas dejan pasar o cortan el camino a un flujo hidráulico o a la compresión de aire. Las mismas pueden ser reconocidas o por su accionamiento o por lo que conocemos a nivel industrial como 5.2, 3.2, que generalmente es como se le llama a nivel empresarial. ¿A qué se deben estas siglas? Bueno, estas son las vías y estos los canales. 5.2, 5 vías, 2 canales. Los canales son los puertos en donde vemos las vías. Y diciendo esto, que son los puertos donde vemos las vías son las direccionales que tenemos dentro de las válvulas. Estas direccionales son las que dejan pasar o eliminan el flujo de aire o de presión o hidráulico dentro de lo que cabe o dentro de lo que necesita la máquina. Estas que están aquí misteriosamente son de 2 canales todas, como podrán ver, solo tienen 2 canales, por decirlo así, los 2 cuadritos, pero tienen diferentes vías. Por ejemplo, esta tiene solo 2 vías porque los canales son como espejos. Lo que vemos aquí es una salida y una entrada. Se cuentan como tal. Lo que vemos aquí es una entrada, una salida, una entrada, una salida. Se juega con eso. Pero pueden ver que a pesar de que tienen direccionales diferentes, también son 4. Entonces estas válvulas son reconocidas como 4.2. En este caso, que vemos que tiene una direccional hacia la parte superior y una hacia la parte inferior, pero también tiene una T. Esta T la conocemos como tanque. Dentro de lo que cabe en el ambiente de las máquinas, que son hechas para un mundo ideal, pero realmente no vivimos en un mundo ideal, cuando la presión de aceite, el flujo de aceite que generalmente utilizan las máquinas, llega a uno de los cilindros, no necesariamente el que llega es el que necesita para hacer su efecto. Por ende, hay una de esas partes de aceite que vuelve al tanque en un ciclo constante. Entonces, luego de saber esto, lo único que queda es su accionamiento. ¿Cómo conocerla por su accionamiento? Sabiendo ya que son válvulas electroneumáticas. Se activan a través de un voltaje electrónico, como dije, pero también se han implementado partes manuales para poder probar cuando el voltaje no esté llegando y no tener que hacer una búsqueda intensa sobre por qué no funciona la máquina. Aparte de tener un conector donde le llegan los 24 voltios, también se puede presionar de manera manual y así verificar si la misma está buena. También hay forma mecánica y un sinnúmero de formas de cómo accionar la válvula que no solo sea de manera electrónica. Luego de esto solo quedan los cilindros y todos sabemos lo que es un cilindro. Es exactamente eso, un cilindro. Un cilindro que tiene un vástago. Entonces el vástago sale del cilindro tanto como entra. Dentro de lo que es FluiSync, esto lo conocemos como una parte negativa y una parte positiva. Cuando el vástago está dentro del cilindro, se considera como una parte negativa. O sea, se denomina como una letra o como usted lo considere, pero el vástago está en reposo, es negativo. Entonces, cuando está hacia adelante, representa una parte positiva. Estas son las máquinas que están donde nosotros trabajamos. Esta es la parte de moldeo. Son máquinas que, como anteriormente le dije, tienen 50% de parte hidráulica y 50% de parte eléctrica. Vamos a poner un video para que antes de entrar a FluiSync vayan teniendo por lo menos la visión de cómo funciona en el mundo real. Como ven, esto es un tornillo que es lo más parecido a un cilindro y está cargando hacia atrás. Tenemos... Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Ok. Esta es una máquina de moldeo, como pueden ver. En realidad, en lo que va en la máquina, Ok, este es el video como anteriormente le estaba diciendo. Es una máquina de moldeo, por ende se le vierte material, el tornillo recoge dicho material, es lo más parecido a un cilindro. Luego de que él termine
termina su ciclo de recoger el material, lo inyecta a una parte que veremos ahora más adelante, que es el molde como tal. Está entre 300 a 500 grados y luego de que llegan aquí, obviamente por la temperatura salen las piezas ya formadas, obviamente con el entorno que tenga y la forma de la pieza. ¿Qué pasa? Que en este caso solo vemos o podemos apreciar un cilindro, pero imagínese usted qué mueve el molde que pesa más de 300 toneladas. Imaginando que fuera un motor, como de qué cantidad, o sea, qué voltaje, qué amperaje debería de tener un motor que mueva dicho molde. Así es demasiado, porque pesa más de 300 toneladas. Imagínense el pico de corriente que tendría esa empresa, nada más por una máquina de esas cuando allá hay 30. Entonces, ahí es donde entra la parte hidráulica. Ahí es donde entra un cilindro que mueve el molde, que visiblemente no se ve, pero en Fluicil sí. Aparte del cilindro que mueve el molde, hay otro cilindro que es quien saca la pieza con los llamados eyectores. Pero todo eso ahora lo vamos a reflejar en Fluicil. Ya. Bien, esto es Fluicil. Es una plataforma, como dijo mi compañero, que se utiliza para simular lo que vimos fuera, o sea, la carcasa de la máquina. Ahora la estamos viendo por dentro. Estos son los tres cilindros que vimos anteriormente. El cilindro, el tornillo, que es el que recoge el material, el molde, que es el que prensa, y los eyectores, que es el que saca la pieza. Fluicil, luego de que obviamente tienes el circuito diseñado, te permite simular. ¿Qué hacemos con esa simulación, por ejemplo, allá en la empresa? Ya tenemos la noción de qué hace la máquina, cuál es su ciclo y qué tiene que pasar antes de cada ciclo. Visualmente uno pudiera decir, pero es lógico, o sea, si ya tú dijiste, inyecta el material, que entonces porque inyecta el material, el molde abre. Pero ¿cuáles son las válvulas que se activan para esto? O sea, ¿dónde va la presión? ¿Dónde queda? ¿Dónde corta? Y eso es lo que podemos apreciar en Fluicil. Tiene una parte, como es una máquina industrial, tiene una parte de ciclo completo, es decir, que vuelve y se repite, y tiene una parte de prueba, que es donde se hace solo un ciclo. Aquí tenemos los push button, que eso deben de conocerlo, es como un accionador. ¿Cómo no? Es un accionador. Esta válvula funciona como eso. Una para ciclo único, que es para hacer las pruebas pertinentes y revisar si las piezas están saliendo como deben. Otro para ciclo continuo y obviamente el de paro. Como es una máquina industrial, cuando se le da a paro, no se para en el ciclo que usted le dé a paro, se para en el ciclo último de la máquina. Cuando acaba, saca los eyectores y termina la pieza. Vamos a simularlo. Eso que vieron, esos errores, lo que han dado AutoCAD quizás, se pueden percatar. Eso es cuando una línea, exacto, una línea está sobre otra línea. Fluicil tiene la facilidad de que, por ejemplo, estas válvulas, que son 3-2, nosotros nada más estamos usando un canal y tapamos uno de ellos para que obviamente no salga el aire o el fluido de aceite. Si usted la deja de tapar, Fluicil también le avisa. O sea, es un programa totalmente fácil, exacto. Y lo mejor de todo, que en todas las empresas en las que se utiliza un método hidráulico o un método neumático, es indispensable, Fluicil, obligatorio. O sea, ciclo único. Muy bien. Bueno, eso es otra cosa que permite la simulación. Exacto, tú lo pones lento, lo pones rápido. Este fue un poco más lento porque recuerden que ese es el que recoge el material hasta que el tornillo no esté lleno completo. Entonces ahí termina el ciclo, no hay que darle a nada, la máquina solamente se para. Entonces el ciclo continuo, se supone que ahí la máquina debe hacer su recorrido de todo el turno, a menos que haya alguna falla o haya que vertir de nuevo material. Hay una separada. Ah, ya volvió. Entonces, en caso de que ahora le demos a paro, la máquina no ha terminado su ciclo, ella no para, ella para al final del ciclo, o sea, cuando la pieza está terminada.
¿Qué tipo de material usa la máquina y cómo es la alimentación del material a la máquina? Hay una torre encima de la máquina. Generalmente el material es termoset. No sé si ustedes han tenido en sus casas, hay breaker. Nosotros lo que hacemos es la parte de afuera, la tapa. Exacto. Lo único que, por ejemplo, nosotros utilizamos polímero, pero no son en estas máquinas, estas son Kraus. Se hizo la luz. Entonces, este es Fluicin, creo que es, dentro de los programas que utilizan las industrias, es uno de los más utilizados. No es el mejor, pero en cuanto a neumática hidráulica siempre encontramos este. Hay otros programas como GX de Velox que se utilizan para la programación de PLC. Hay otro que es LabVIEW que se utiliza para esa instrumentación como programación en diseño. Y está MATLAB, que dentro de los ingenieros MATLAB es eso que llamamos lo pro, lo mejor, lo que no todo el mundo puede. En caso de que ustedes quieran que simulemos algo aquí, no sé, bueno, algo que se me iba a escapar, que bueno eso, que esto funciona con ecuaciones. Esto funciona. No, ecuaciones de movimiento. ¿Qué pasa? Que como el sistema identifica que tiene que salir uno detrás de otro o cuál sale primero dentro de los cilindros. Entonces, para ello